Hola, bienvenidos a este espacio en donde vamos a hablar, no sé la verdad, eh, donde vamos a hablar sobre cosas que, iba a decir cosas que son interesantes, pero realmente son cosas que a mí me parecen interesantes y que me da la gana de hablarlo y nada, o sea, me da ganas de explicarlo y grabarlo y ya está. Así que bueno, quiero hacer un enfoque exactamente a que quiero hablar principalmente sobre la filosofía, porque es un tema que me gusta hablar mucho y nada, o sea, simplemente me encanta y hablarlo, que siento que transmitirlo a otras personas me llena, supongo. Y bueno, antes de recalcar, antes de iniciar todo esto, quiero recalcar, no soy filósofa, no soy historiadora, no soy filósofa, yo no estudio nada de eso, yo literalmente lo hago por puro amor, por puro cariño a lo que me gusta hablar y ya. Así que bueno, pueden poner comentarios, o sea, lo que sea. Yo estoy tranquila, la verdad. Bueno, este video realmente no tiene mucho sentido, o sea, no tengo un sentido como tal de lo que quiero hacer. Todo lo tengo en este libro, así que en este cuaderno. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, dando la introducción a lo que es la filosofía, o sea, comenzar con un concepto básico que es la palabra filosofía como tal. ¿Qué significa la filosofía? La palabra filo significa amor y la palabra sofía, sabiduría. Estas dos palabras conjuntos, o sea, sumatoria, ojo de origen griego, juntan con palabra amor al conocimiento o amor a la sabiduría. Bueno, pero acá viene la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es la filosofía? ¿No? Si la palabra filosofía como tal la podemos traducir como amor al conocimiento, ¿qué es? Muchos filósofos, de hecho cada filósofo tiene un concepto diferente sobre qué es el significado de la palabra filosofía. Yo considero también, o sea, yo considero mucho de que depende del concepto de cada quien, o sea, depende de la persona, cada quien, a qué filósofo agarrarse, a qué filósofo como que entenderle más o creerle más, o darle, no sé, por ejemplo, hay mil personas que siguen mucho el pensamiento de Sócrates, o hay mil personas que siguen el pensamiento de Aristóteles, así que depende de cada uno su concepto de, para ellos, qué es la filosofía, ¿no? Pero en sí, el significado de la filosofía, como lo podemos traducir a una persona común y corriente que podríamos ponerle, ¿qué es la filosofía para el humano? ¿Qué es la filosofía para el hombre? Ya habíamos dicho que, bueno, filosofía, amor al conocimiento, cerrado, ¿no? La filosofía es el amor al conocimiento, pero es un amor en el cual no recibes nada a cambio, o sea, es un amor puro, literal, porque no vas a recibir nada a cambio de la filosofía, a cambio del conocimiento, no se recibe nada a cambio, es el amor al conocimiento sin esperar algo más, sin esperar, o sea, una recompensa monetaria, algún objeto, nada, no hay. El chiste de la filosofía en tal, o sea, como traducción como tal, es el amor al conocimiento sin esperar algo a cambio. Que creo que muchas personas lo pueden confundir con el concepto de la fe, pero parte de mí o parte de los conceptos que yo veo o he leído, la fe técnicamente es sí tener la potestad de creer en algo y esperar que te pase algo a ti también, porque el objetivo de creer es tener fe y esperanza en algo, ¿no? Así que yo lo había dicho, cada quien. Bueno, ya habíamos hablamos de fe. Mira, bueno, anoté algo que es muy bonito, creo. La filosofía no es un amor en el cual beneficie, puedes entenderlo como un amor sin desinterés, un amor en el cual no esperas nada a cambio. Bueno, alrededor de la filosofía siempre se han hecho varias preguntas, varias cuestiones, ¿no? Sobre
ejemplo, qué es el hombre, qué hace en la tierra, para qué sirve. Bueno, la filosofía como tú puedes traducirla, la filosofía no tiene el amor o el enfoque no está tanto en el tema, sino está en la pregunta que te haces. Porque si tú te puedes dar cuenta, la filosofía es muy cuestionadora, o sea, se preguntan muchas cosas, tipo, se puede cuestionar 1000 cosas de un solo objeto, ¿no? Como ya había puesto lo que sus preguntas más comunes de la filosofía son qué es el hombre, o por qué el hombre está acá, o de dónde venimos, o qué es esta cosa, o sea, es la satisfacción en la filosofía viene del cuestionamiento. Si tú te cuestionas algo de por sí, técnicamente ya estás haciendo filosofía. Bueno, habíamos dicho ya, que la filosofía se cuestiona muchas cosas. Es muy cuestionadora la filosofía, realmente tiene preguntas que creo que cada uno nos podemos hacer día a día, o preguntas que son muy comunes, que alguna vez en nuestra vida nos la hemos escuchado, como puede ser qué es el hombre, o por qué el hombre está en la tierra, o por qué estamos, por qué existimos, por qué vivo, o de dónde venimos, cuál fue nuestro origen. Entonces la filosofía cuestiona muchas cosas alrededor del largo del tiempo, ¿no? Usualmente la filosofía se cuestiona todo. Entonces muchas personas creo que pueden pensar de que la magia o el sentido de la filosofía está en el tema en el cual se cuestiona. Y no. El gusto o la satisfacción en la filosofía está a partir de la pregunta. Si la pregunta, o sea, una sola pregunta, o si la pregunta es increíblemente buena, es la satisfacción que da dentro de la filosofía. Y obtener la respuesta sobre esa pregunta es una satisfacción total. O sea, el gusto ahí en la filosofía es literalmente cuestionarte. Si tú te cuestionas, tal vez estés filosofando, quién sabe. Y bueno, la filosofía es muy cuestionadora y también evalúa muchas cosas sobre la ética y la moral, ¿no? Algo que relacionan mucho la filosofía es la ética y la moral, y los valores morales, perdón. Que bueno, mayormente lo pueden revisar a través del tiempo. Bueno, como dato curioso, voy a dar 3 ejemplos y nada, voy a hacer que ustedes lo comparen y entiendan, no sé, puedan ver un poquito de cómo la filosofía puede hacerte cuestionar un poquito más. Bueno, empezar con primero diciendo que Heródoto antes usualmente decía de que solo los mejores hombres, los hombres más fuertes, los chéveres, los hombres chéveres, o los que tienen gimnasio o lo que sea, solo ellos, o los que luchaban, ¿no? Solo ellos podían usar falda. Y si tú no eres un hombre de verdad, tú no puedes usar falda. Tú no eres hombre, ¿no? O sea, para ellos realmente un acto del valor era mostrar sus piernas, supongo, y mostrar lo fuerte que son, o sea, no avergonzarse y simplemente usar la falda como cualquier otro objeto, como una vestimenta que transmite poder o algo así, ¿no? Bueno, el segundo es también sobre los griegos. Los hombres antes eran muy conocido en la historia griega que eran normales las relaciones entre hombres y hombres homosexuales. Era muy común y esto se veía como un amor puro, porque no pensaban en la descendencia, sino un amor de verdad, lo cual puede hacer pensar varias cosas, pero vamos pensándolo un poquito, ¿no? Y el tercero es el último que me queda, que es el uso del color
rosa y azul, que los cuales, bueno, antes el color rosa para los reyes era como un color top, tipo un color que transmitía nobleza, algo que transmitía poder. Y el azul creo que para las damas era algo de delicadeza, no lo tengo notado. Y bueno, después de la guerra, pues totalmente cambió. Creo que, si mal no recuerdo, fue una... Sí, fue una revista la cual hizo que todo este coso de cambio de color, azul, rosado, cambie totalmente, ¿no? Bueno, a partir de esos tres ejemplos, lo que quiero que se cuestionen es, o sea, lo que quiero que entiendan detrás de esta filosofía, ¿no? ¿Qué cosa que hoy es algo normal o qué cosa que hoy es bueno, mañana puede cambiar? Mañana puede ser totalmente diferente. Mañana, no sé, tal vez usar un color sea algo bueno y mañana lo cambia totalmente. O sea, ¿sabes? O sea, ¿qué cosa hoy es bueno que mañana puede cambiar totalmente? Cuestiónense, porque esas son cosas, o sea, los tres ejemplos son cosas que en un principio era muy común, pero por alguna razón las personas a través del tiempo fueron cambiando o cambiaron su mentalidad, o hay muchas cosas que afectaron a que estos pensamientos o estas costumbres que se solía tener cambiaran, ¿no? Entonces te puedes poner a pensar un poquito cómo puede afectar las acciones de otros también en algunas costumbres o lo que sea, ¿no? Entonces simplemente podemos ver acá que la filosofía, bueno, cuestiona los valores y morales que nosotros tenemos. Porque acá lo que te está haciendo es cuestionarte. ¿Por qué antes usaban falda y ahora, o sea, porque antes los hombres podían usar falda y ahora es como que lo ven algo marginado, como de burla? O porque antes los hombres sí podían tener parejas de hombre a hombre o mujer a mujer y ahora es totalmente marginado y cambiado, ¿sabes? Entonces, esa es la cuestión, o sea, cómo la filosofía puede cuestionar los valores y las moral que tenemos hoy o en el pasado. Y bueno, como vemos la cuestión del bien y el mal, un poquito yéndonos por ese rumbo, tenemos este dicho de si todos hacen, tú haces y eres responsable. Para esto quería agregar, hay un ejemplo en el cual me parece chévere, lo escuché en una clase de filosofía de la universidad. El profesor había dicho, había una, más o menos ubicándonos en el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Ahí salió una chica que se llamaba Hannah Harding. Hannah Harding fue una víctima de la Segunda Guerra Mundial. Ella se escapó si mal no recuerdo, a Argentina, ¿ok? Hannah se escapa a Argentina, bueno, hace su vida de periodista totalmente. Y para esos momentos donde Hannah ya está muy establecida y Hannah está de periodista, bueno, se siguen persiguiendo a los soldados que escaparon de la Segunda Guerra Mundial, o sea, los que técnicamente afectaron a muchas personas. Y Hannah, como periodista, pues atrapan a un soldado, creo que justo. Y lo interesante para esto es que Hannah, pues le habían dicho que ella vaya a entrevistar, vaya a ver qué dice este soldado, qué habla, ¿no? Hannah, se dice que Hannah entra, Hannah se sienta, está frente a frente, y le pregunta, o sea, se tiene una charla, ¿no? Cuando ella le pregunta, el soldado directamente dijo fue que él solo seguía órdenes. Para Hannah, creo que estoy segura de que no sé cómo lo vería, pero obviamente es algo que te puedes cuestionar mucho, ¿no? Hannah sale de esa entrevista y obviamente toda la gente está como que impresionada porque una víctima habla con alguien que la haya afectado de alguna manera. Y Hannah sale y dice que ella solo vio a un
a un hombre. Ajá, espérate. Que yo vi a un hombre normal. Solo dice, yo vi a un hombre normal que solo seguía órdenes. Entonces, bueno, obviamente después de todo, después de lo que dijo Hannah y todo esto, la comunidad judía, bueno, se le fue encima a Hannah. Obviamente, bueno, ¿no? Entonces, acá viene la cuestión, ¿no? De lo que había comenzado a decir. Si todos hacen y tú haces, tú eres responsable. Y acá viene en el caso de la Segunda Guerra, ¿no? O sea, se sabe que todos ellos seguían órdenes de un mando como tal. Entonces, si él solo seguía órdenes, tenía que seguir las órdenes o su ética. O existe una ética universal de qué es el bien. Entonces, ahí más o menos es como una cuestión de pensar el bien y el mal, ¿no? O sea, tu ética y tu moral, ¿cómo podrías actuar tú en un caso o lo que sea, ¿no? Siguiendo el orden de la Segunda Guerra, siguiendo el orden de la Segunda Guerra, bueno, en el coso de los campos de concentración, de que Alemania tenía un campo de concentración, bueno, para ese momento los británicos, los soviéticos, bueno, y los alemanes, esos tres países tenían campos de concentración. Sin embargo, al quien más se juzgó fue a Alemania. Y es algo en el cual puedes cuestionarte mucho, porque lo había leído de que el que gana la guerra es el que decide cómo es la historia y cómo la historia va a ser escrita. Entonces, nada, obviamente el hate como que se va, o las personas piensan mucho más en Alemania cuando piensan en su campo de concentración, ya que la historia fue escrita para que se vea así y se puede ver así. Y bueno, de esto extendiéndonos un poco a lo que es el hombre, ¿no? O por qué es que realmente, o sea, que el que gana es que tiene la historia como él la gana, ¿no? Cuestionarnos un poquito pero al lado del hombre, ¿no? Maquiavelo solía decir de que el hombre no es bueno ni malo. Maquiavelo solía decir, el hombre no es bueno ni malo, pero tiene una tendencia por el mal. Eso viene de... yo me acuerdo una historia de que tenías el pecado original, ¿no? Bueno, pero en general se dice que el hombre tiene la tendencia al mal porque es egoísta por naturaleza. O sea, el hombre realmente es muy egoísta por naturaleza. Y bueno. Y Deslow también, bueno, hablando. El hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Eso es bueno, obviamente no es mucho en las películas y todo, ¿no? Él solía decir que cuando el hombre, o sea, cuando tú naces, tú no tienes una conciencia como tal, o sea, tú no tienes la percepción de qué es el bien y qué es el mal. Entonces, no sabes nada cuando naces. Y realmente el que te da el significado del mal, el que te da el significado del bien, es la misma sociedad. O sea, es cómo es tu entorno, cómo afecta, o sea, es totalmente cómo ha afectado todo tu entorno en ti, ¿no? Pero bueno. Y Sócrates también solía decir, el hombre no es malo, solo es ignorante. Y bueno, o sea, en traducción, que podríamos decir es que el hombre malo no conoce la idea de la justicia, ¿no? Es como decir que simplemente el hombre es tonto y no sabe nada.
regresando un poquito a lo que es filosofía o a nuestro tema principal, ¿no? ¿Qué es filosofía? Platón solía decir de que la filosofía es un procedimiento racional en el cual nos permite poder ver las esencias. Sí, poder ver la esencia o tener acceso a la esencia, creo que era. Para poder entender esto, es como... cuando te preguntas qué es, en ese momento ya estás haciendo filosofía. O sea, ya empezaste a hacer algún tipo de filosofía, ¿no? Y creo que, bueno, tiene un ejemplo, no quiero poner un ejemplo común, pero el ejemplo común es el ejemplo del libro, ¿no? ¿Qué hace que un libro sea un libro? O sea, ya, el libro ya, muy bien, tiene hojas, pero mi cuaderno también puede tener hojas. El libro tiene portada, mi cuaderno también tiene portada. El libro tiene algo escrito. Y es como que tú te pones a pensar, ¿no? ¿Cuál es la esencia que le da a ese objeto? O sea, ¿qué lo hace hacer ese objeto? Ese objeto. Lo cual, o sea, puedes ponerte a pensar un poquito de que buscar o sea, tú ves un objeto y pensar, ¿no? ¿Qué es que lo que hace que esto exactamente, esto sea no sé, por ejemplo, mi cuaderno? ¿Qué hace que mi cuaderno sea un cuaderno? Es en ese momento que tú te cuestionas. Eso es lo que trata de decir. En el momento que tú te cuestionas, tú estás haciendo filosofía. Y bueno, en el caso de Aristóteles, para él era como que es la búsqueda de los principios y causas. ¿De dónde decir esto? Lo podrías poner como buscar el motor. Ajá, buscar el motor de todo. Técnicamente tú lo que te trata de decir es un poco de... A ver, no sé cómo explicarlo. Con un ejemplo de esto, no sé, podría buscar el coso del huevo y la gallina. Que siempre es la cuestión, ¿no? ¿Qué va primero, el huevo y la gallina? Bueno. En el caso de este, buscar el primer motor, ¿no? Antes de la gallina iba el pollo. Y antes del pollo, bueno. La cosa es que en el momento que tú llegas al final de toda esta cadena, tú tienes que encontrar un motor. Y la respuesta para todo esto, todos los motores, o todo lo que es tu vida, el gato, el perro, lo que sea, para todo, es Dios. Entonces, es, como se decía, aquel que muere, no, aquel que muerde, pero no es mordido por nadie, Dios. Él es el primer motor de todo. Obviamente esto, según Aristóteles, hay otros filósofos en los cuales buscan, o sea, no como tal su respuesta viene a ser Dios, pero es algo similar, que podríamos decir, ¿no? Y bueno, yendo para, más o menos ya finalizando, para Descartes decía que la filosofía era el inicio, el inicio de todas las ciencias. O sea, no hay ciencia que tú veas actualmente el cual no haya comenzado con filosofía. La filosofía es la raíz de todas las ciencias. Y bueno, eso te puedes ver, por ejemplo, en la biología. La biología, ¿qué estudia la biología? La vida. La vida de los seres vivos, ok. Seres vivos. ¿Y qué son los seres vivos? Son seres que respiran. ¿Y qué hace que estos, o sea, qué hace que aquello que respire? O sea, ¿qué es aquello que respire? Y en ese momento ya, en esta pregunta, esta cuestión, a partir de ahí, es filosofía. Entonces tú puedes pensar en mil ciencias, creo que en tanto física, biología, química, en cualquier ciencia, pero todo esto te va a llevar a su origen como la filosofía. Entonces la filosofía, raíz de todas las ciencias.
según Descartes. Y bueno, o sea, aparte que la filosofía va cambiando un poquito con el tiempo, ¿no? Y para... Bueno, habíamos dicho ya, bueno, que la filosofía se cuestiona muchas cosas. Es muy cuestionadora la filosofía. Realmente tiene preguntas que creo que cada uno nos podemos hacer día a día, o preguntas que son muy comunes, que alguna vez en nuestra vida nos la hemos escuchado, como puede ser ¿qué es el hombre? O ¿por qué el hombre está en la tierra? O ¿por qué estamos? ¿Por qué existimos? ¿Por qué vivo? O ¿de dónde venimos? ¿Cuál fue nuestro origen? Entonces la filosofía cuestiona muchas cosas alrededor de lo largo del tiempo, ¿no? Usualmente la filosofía se cuestiona todo. Entonces muchas personas creo que pueden pensar de que la magia o el sentido de la filosofía está en el tema en el cual se cuestiona. Y no. El gusto o la satisfacción en la filosofía está a partir de la pregunta. Si la pregunta, o sea, una sola pregunta, o si la pregunta es increíblemente buena, es la satisfacción que da dentro de la filosofía. Y obtener la respuesta sobre esa pregunta es una satisfacción total. O sea, el gusto ahí en la filosofía es literalmente cuestionarte. Si tú te cuestionas, tal vez estés filosofando, quién sabe. Y bueno, la filosofía es muy cuestionadora y también evalúa muchas cosas sobre la ética y la moral, ¿no? Algo que relaciona mucho la filosofía es la ética y la moral, y los valores morales, perdón. Que bueno, mayormente lo pueden revisar a través del tiempo. Bueno, como dato curioso, voy a dar 3 ejemplos y nada, voy a hacer que ustedes lo comparen y entiendan, no sé, puedan ver un poquito de cómo la filosofía puede hacerte cuestionar un poquito más. Bueno, empezamos primero diciendo que Heródoto antes usualmente decía de que solo los mejores hombres, los hombres más fuertes, no sé, los chéveres, los hombres chéveres, o los que hacían gimnasio o lo que sea, solo ellos, o los que luchaban, ¿no? Solo ellos podían usar falda. Y si tú no eres un hombre de verdad, tú no puedes usar falda. Tú no eres hombre, ¿no? O sea, para ellos realmente un acto del valor era mostrar sus piernas, supongo, y mostrar lo fuerte que son, o sea, no avergonzarse y simplemente usar la falda como cualquier otro objeto, como una vestimenta que transmite poder o algo así, ¿no? Bueno, el segundo es también sobre los griegos. Los hombres antes eran muy conocido en la historia griega que eran normales las relaciones entre hombres y hombres homosexuales. Era muy común y esto se veía como un amor puro, porque no pensaban en la descendencia, sino un amor de verdad, lo cual puede hacerte pensar varias cosas, pero vamos pensándolo un poquito, ¿no? Y el tercero es el último que me queda bueno, que es el uso del color rosa y azul, que los cuales antes el color rosa para los reyes era como un color top, tipo un color que transmitía nobleza, algo que transmitía poder, y el azul creo que para las damas era algo de delicadeza, no tengo notado. Y bueno, después de la guerra pues totalmente cambió. Creo que, si mal no recuerdo, fue una revista la cual hizo que todo este coso de cambio de color azul, rosado, cambie totalmente, ¿no? Bueno, a partir de esos 3 ejemplos, lo que quiero que se cuestionen es, o sea, lo que quiero que entiendan detrás de esta filosofía, ¿no? ¿Qué cosa
que hoy es algo normal o qué cosa que hoy es bueno, mañana puede cambiar. Mañana puede ser totalmente diferente. Mañana, no sé, tal vez usar un color sea algo bueno y mañana lo cambia totalmente. O sea, ¿sabes? O sea, ¿qué cosa hoy es bueno que mañana puede cambiar totalmente? Cuestionense, porque esas son cosas, o sea, los 3 ejemplos son cosas que en un principio era muy común, pero por alguna razón las personas a través del tiempo fueron cambiando o cambiaron su mentalidad, o hay muchas cosas que afectaron a que estos pensamientos o esas costumbres que se solía tener cambiaran, ¿no? Entonces te puedes poner a pensar un poquito cómo puede afectar las acciones de otros también en algunas costumbres o lo que sea, ¿no? Entonces simplemente podemos ver acá que la filosofía, bueno, cuestiona los valores y morales que nosotros tenemos. Porque acá lo que te está haciendo es cuestionarte. ¿Por qué antes usaban falda y ahora, o sea, porque antes los hombres podían usar falda y ahora es como que lo ven algo marginado, como de burla? O porque antes los hombres sí podían tener parejas de hombre a hombre o mujer a mujer y ahora es totalmente marginado y cambiado, ¿sabes? Entonces, esa es la cuestión, o sea, cómo la filosofía puede cuestionar los valores y las moral que tenemos hoy o en el pasado. Y bueno, como vemos la cuestión del bien y el mal, un poquito yéndonos por ese rumbo, en lo que es cuestionar el bien y el mal, la filosofía es muy compleja realmente, porque he leído, pero tenemos este dicho de si todos hacen, tú haces y eres responsable. Para esto quería agregar, hay un ejemplo en el cual me parece chévere, lo escuché en una clase de filosofía de la universidad. El profesor había dicho, había una, más o menos ubicándonos en el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Ahí salió una chica que se llamaba Hannah Arendt. Hannah Arendt fue una víctima de la Segunda Guerra Mundial. Ella se escapó si mal no me acuerdo, a Argentina, ¿ok? Hannah se escapa a Argentina, bueno, hace su vida de periodista totalmente. Y para esos momentos donde Hannah ya está muy establecida y Hannah está de periodista, bueno, se siguen persiguiendo a los soldados que escaparon de la Segunda Guerra Mundial, o sea, los que técnicamente afectaron a muchas personas. Y Hannah, como periodista, pues atrapan a un soldado, creo que justo. Y lo interesante para esto es que Hannah, pues le habían dicho que ella vaya a entrevistar, vaya a ver qué dice este soldado, qué habla, ¿no? Se dice que Hannah entra, Hannah se sienta, está frente a frente, y le pregunta, o sea, se tiene una charla, ¿no? Cuando ella le pregunta, el soldado directamente dijo fue que él solo seguía órdenes. Para Hannah, creo que estoy segura de que no sé cómo lo vería, pero obviamente es algo que te puedes cuestionar mucho, ¿no? Hannah sale de esa entrevista y obviamente toda la gente está como que impresionada porque una víctima habla con alguien que la haya afectado de alguna manera. Y Hannah sale y dice que ella solo vio a un hombre. Espérate. Que yo vi a un hombre normal. Solo dice, yo vi a un hombre normal que solo seguía órdenes. Entonces, bueno, obviamente después de todo, después de lo que dijo Hannah y todo esto, la comunidad judía, bueno, se le fue encima a Hannah. Obviamente, bueno, ¿no? Entonces,
acá viene la cuestión, ¿no? De lo que había comenzado a decir. Si todos hacen y tú haces, tú eres responsable. Y acá viene en el caso de la Segunda Guerra, ¿no? O sea, se sabe que todos ellos seguían órdenes de un mando como tal. Entonces, si él solo seguía órdenes, tenía que seguir las órdenes o su ética, o existe una ética universal de qué es el bien. Entonces, ahí más o menos es como una cuestión de pensar el bien y el mal, ¿no? O sea, tu ética y tu moral, cómo podrías actuar tú en un caso o lo que sea, ¿no? Siguiendo el orden de la Segunda Guerra, siguiendo el orden de la Segunda Guerra, bueno, en el coso de los campos de concentración, de que Alemania tenía un campo de concentración, bueno, para ese momento los británicos, los soviéticos, bueno, y los alemanes, esos tres países tenían campos de concentración. Sin embargo, al quien más se juzgó fue a Alemania. Y es algo en el cual puedes cuestionarte mucho, porque lo había leído de que el que gana la guerra es el que decide cómo es la historia y cómo la historia va a ser escrita. Entonces, nada, obviamente el hate como que se va, o las personas piensan mucho más en Alemania cuando empieza su campo de concentración, ya que la historia fue escrita para que se vea así, y se puede ver así, bueno. Y bueno, de esto extendiéndonos un poco a lo que es el hombre, ¿no? O por qué es que realmente, o sea, que el que gana escribe la historia como le da la gana, ¿no? Cuestionándonos un poquito pero al lado del hombre, ¿no? Maquiavelo solía decir de que el hombre no es bueno ni malo. Maquiavelo solía decir, el hombre no es bueno ni malo, pero tiene una tendencia por el mal. Eso viene de... yo me acuerdo una historia de que tenías el pecado original, ¿no? Bueno, pero en general se dice que el hombre tiene la tendencia al mal porque es egoísta por naturaleza. O sea, el hombre realmente es muy egoísta por naturaleza. Y bueno. Y Deslow también, bueno, hablando. El hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Eso es bueno, obviamente no es mucho en las películas y todo, ¿no? Él solía decir que cuando el hombre, o sea, cuando tú naces, tú no tienes una conciencia como tal, o sea, tú no tienes la percepción de qué es el bien y qué es el mal. Entonces, no sabes nada cuando naces. Y realmente el que te da el significado del mal y el que te da el significado del bien es la misma sociedad. O sea, es cómo es tu entorno, cómo afecta, o sea, es totalmente cómo ha afectado todo tu entorno en ti, ¿no? Pero bueno. Y Sócrates también solía decir, el hombre no es malo, solo es ignorante. Y bueno, o sea, en traducción, que podríamos decir es que el hombre malo no conoce la idea de la justicia, ¿no? Es como decir que simplemente el hombre es tonto y no sabe nada. Bueno. Bueno, Jobs bueno, regresando al tema principal de que es la filosofía, volviendo a lo que es la filosofía,
es un procedimiento racional que permite el acceso a las esencias. Bueno, regresando un poquito a lo que es filosofía o a nuestro tema principal, ¿no? ¿Qué es filosofía? Platón solía decir de que la filosofía es un procedimiento racional en el cual nos permite poder ver las esencias. Sí, poder ver la esencia o tener acceso a la esencia, creo que era. Para entender esto, para poder entender esto, para poder entender esto, es como cuando te preguntas qué es, en ese momento ya estás haciendo filosofía. O sea, ya empezaste a hacer algún tipo de filosofía, ¿no? Y creo que, bueno, tiene un ejemplo. No quiero poner un ejemplo común, pero el ejemplo común es el ejemplo del libro, ¿no? ¿Qué hace que un libro sea un libro? O sea, ya, el libro ya, muy bien, tiene hojas. Pero mi cuaderno también puede tener hojas. El libro tiene portada. Mi cuaderno también tiene portada. El libro tiene algo escrito. Y es como que tú te pones a pensar, ¿no? ¿Cuál es la esencia que le da a ese objeto? O sea, ¿qué lo hace hacer ese objeto? Ese objeto. Lo cual, o sea, puedes ponerte a pensar un poquito de que buscar o sea, tú ves un objeto y pensar, ¿no? ¿Qué es que lo que hace que esto exactamente, esto sea no sé, por ejemplo, mi cuaderno? ¿Qué hace que mi cuaderno sea un cuaderno? Es en ese momento que tú te cuestionas. Eso es lo que te acabo de decir. En el momento que tú te cuestionas, tú estás haciendo filosofía. Así que bueno. Bueno, el otro, en el caso de Aristóteles, que hablaba que la filosofía era la búsqueda de los primeros principios y causas. Sí, que la filosofía era la búsqueda de los primeros principios y causas. Y bueno, en el caso de Aristóteles, para él era como que es la búsqueda de los principios y causas. ¿De dónde lo diré esto? Lo podrías poner como buscar el motor. Buscar el motor de todo. Técnicamente tú lo que te trata de decir es un poco de... A ver, no sé cómo explicarlo. En el acoso del huevo y la gallina. No sé si estoy yendo más o menos bien, pero bueno. En el coso del huevo y la gallina, ¿no? Que va primero el huevo y la gallina, ¿no? Aparte sale el huevo. Está la gallina. La gallina antes era un pollito. Antes de ser pollito era un huevo. Y antes de ser un huevo estaba no sé. Perdón. Bueno, y buscando un ejemplo de esto, no sé, podría buscar el coso del huevo y la gallina. Que siempre es la cuestión, ¿no? ¿Qué va primero, el huevo y la gallina? Bueno. En el caso de este, buscar el primer motor, ¿no? Antes de la gallina iba el pollo. Y antes del pollo, bueno. La cosa es que en el momento que tú llegas al final de toda esta cadena, tú tienes que encontrar un motor. Y la respuesta para todo esto, todos los motores, o todo lo que es tu vida, el gato, el perro, lo que sea, para todo, es Dios. Entonces, es, como se decía, aquel que muere, no, aquel que muerde, pero no es mordido por nadie, Dios. Él es el primer motor de todo. Obviamente esto, según Aristóteles, hay otros filósofos en los cuales buscan
o sea, no como tal su respuesta viene a ser Dios, pero es algo similar, que podríamos decir, ¿no? Bueno, un poquito ya acabando, ¿no? Y bueno, yendo para, más o menos ya finalizando, para Descartes decía que la filosofía era el inicio, el inicio de todas las ciencias. O sea, no hay ciencia que tú veas actualmente que el cual no haya comenzado con filosofía. La filosofía es la raíz de todas las ciencias. Y bueno, eso te puedes ver, por ejemplo, en la biología. La biología, ¿qué estudia la biología? La vida. La vida de los seres vivos, ok. Seres vivos. ¿Y qué son los seres vivos? Son seres que respiran. ¿Y qué hace que estos, o sea, qué hace que aquello que respire, o sea, qué es aquello que respire? Y en ese momento ya, en esta pregunta, esta cuestión, a partir de ahí, es filosofía. Entonces tú puedes pensar en mil ciencias, creo que en tanto física, biología, química, en cualquier ciencia, pero todo esto te va a llevar a su origen como la filosofía. Entonces la filosofía, raíz de todas las ciencias, según Descartes. Y bueno, o sea, aparte que la filosofía va cambiando un poquito con el tiempo, ¿no? Y bueno, según Marx, la filosofía es la praxis transformada en realidad. Para Marx es algo así como la filosofía que no se transforma en algo útil, o sea, en algo que nos sirve para la ciencia, es filosofía que no sirve. Algo así para traducir. Filosofía que no transforma el mundo. Ajá. Filosofía que no transforma el mundo. Filosofía que no sirve para nada. Y la demás filosofía, o sea, bueno, y para Marx, la filosofía es la praxis transformada en realidad. Bueno, se podría decir así como la filosofía que no transforma el mundo es la filosofía que no sirve para nada. O sea, si la filosofía que tú generes o que tú tengas una cuestión no ayuda en algo al mundo, esa filosofía no sirve para nada. En los ojos de Marx, pues bueno. Bueno. Y bueno, un poquito para el... Y para Hegel, la filosofía es el estudio de la totalidad. Para Hegel tiene una mente mucho más de la filosofía, o sea, o tú, no es que nada tú debes saber de un poco de cada cosa. O sea, la filosofía es como que él no le gusta que la filosofía se encaje en un solo tema o en un solo tipo de ciencias, sino que quiere que se sepa un poco de cada cosa para que de esta forma le dé un orden al mundo. Y finalmente, para Wittgenstein, perdóname. Para Wittgenstein, no tengo su frase como tal, dice actividad esclarecedora del lenguaje. Para Wittgenstein, yo en mi mente pienso que Wittgenstein está un poquito aturdido de que muchos filósofos dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas con sus pensamientos y como que a veces no son muy claros, pues no. Entonces, siento yo que
de hecho él mismo lo dice, creo que él mismamente dice que ya existen conceptos muy elevados y que deberían interesarse en el lenguaje. Que los filósofos deberíamos pensar en el lenguaje porque se traban demasiado, porque el lenguaje es esencial para la filosofía, que el lenguaje debe ser algo primordial en la filosofía para que los filósofos no se traben. Eso es lo que trata de hacer Wittgenstein. Entonces, él lo que trata de decir nada más es que la filosofía debe esclarecerse en el lenguaje. Yo, más que un pensamiento de filosofía, yo siento que es un dato curioso. Pero bueno. Ya un poquito para cerrar. Vamos con las características de la filosofía. La filosofía, bueno, vamos a leerlas. Vamos a leer nuestro libro. Este cuaderno nos va a servir siempre, porque acá tengo anotado todo y a veces me suelen olvidar las cosas. Entonces, en las características de la filosofía sabemos que es totalizadora, radical, trascendental, racional, crítica, problemática y metódica y especulativa. Bueno, juntando todo esto, juntando todo esto, podemos decir que la filosofía es totalizadora. Tiene un principio y un final, va más allá de las sensaciones, es pensante, bueno, es racional, suele ser crítica y también problemática, como ya hemos visto. Y también es muy metódica para algunos actos, que usualmente creo que es más metódica para cosas como cuestiones de la ciencia, más que algo de social. Para social también, creo, la verdad. Y bueno. Y bueno, para cerrar ya, solo vamos a decir las características de la filosofía, porque para saber un poquito, ¿no?, de las características que tiene la filosofía, ¿no? Bueno, la filosofía sabemos que es totalizadora, porque aborda todo. La filosofía aborda cualquier tema, literalmente puede abordar cualquier tema, hasta un tema ridículo que tú te inventes, lo puede abordar. También es radical, ya que, bueno, busca un principio y un fin. Entonces la filosofía es, de alguna forma, es radical. La filosofía es trascendental. Se me fue la palabra. Porque va más allá de la experiencia inmediata, de la sensación inmediata, ¿sabes? Va más allá. Porque, para empezar, trascendental porque habla mucho sobre Dios la filosofía. Entonces, va mucho más allá. Es racional porque suele explicar a través de argumentos. Es crítica, cuestiona tanto verdades aparentes o mentiras también. Analiza ideas y también las critica. Es problemática. En problemática, bueno, yo solita agregado problemática. Problemática porque a través de la filosofía tú puedes agregar y hacer debates. Ajá. Tiene debates constantes y problemas. Y para terminar, es metódica. Tiene procedimientos rigurosos. La filosofía suele ser muy investigativa, suele buscar argumentos por todo y suele tener, por ejemplo, un inicio y un final. Suele tener
sistemas teóricos ordenados. Así que, bueno, y eso es todo. Acá cerramos lo que es la filosofía. La verdad no sé si está bien el video o no. La verdad no tengo menor idea si estoy hablando muy bien. Siento que he hablado muy desordenado, pero bueno. Muchas gracias por ver. Si le hiciste clic a este video. Y si no, bueno, no estoy viendo. Pero si estás en este video, te agradecería que te suscribieras, en que compartas y en que des un like, que lo compartas. Más que nada, quiero que llegue a más personas. Así que, bueno, compartan, suscríbanse, den like y, bueno, apoyen, dejen sus comentarios porque también, o sea, también no es como que fastidie. Si algo está mal, pónganme en los comentarios. Si algo les parece o no les parece, pónganlo en los comentarios. Les voy a leer. Y bueno, muchas gracias por ver y gracias por estar acá. Bye. Chao. Bueno, habíamos dicho ya, bueno, que la filosofía se cuestiona muchas cosas. Es muy cuestionadora la filosofía. Realmente tiene preguntas que creo que cada uno nos podemos hacer día a día, o preguntas que son muy comunes, que alguna vez en nuestra vida nos la hemos escuchado, como puede ser ¿qué es el hombre? O ¿por qué el hombre está en la tierra? O ¿por qué estamos? ¿Por qué existimos? ¿Por qué vivo? O ¿de dónde venimos? ¿Cuál fue nuestro origen? Entonces la filosofía cuestiona muchas cosas alrededor de lo largo del tiempo, ¿no? Usualmente la filosofía se cuestiona todo. Entonces muchas personas creo que pueden pensar de que la magia o el sentido de la filosofía está en el tema en el cual se cuestiona. Y no. El gusto o la satisfacción en la filosofía está a partir de la pregunta. Si la pregunta, o sea, una sola pregunta, o si la pregunta es increíblemente buena, es la satisfacción que da dentro de la filosofía. Y obtener la respuesta sobre esa pregunta es una satisfacción total. O sea, el gusto ahí en la filosofía es literalmente cuestionarte. Si tú te cuestionas, tal vez estés filosofando, quién sabe. Y bueno, la filosofía es muy cuestionadora y también evalúa muchas cosas sobre la ética y la moral, ¿no? Algo que relacionan mucho la filosofía es la ética y la moral, y los valores morales, perdón. Que bueno, mayormente lo pueden revisar a través del tiempo. Bueno, como dato curioso, voy a dar 3 ejemplos y nada, voy a hacer que ustedes lo comparen y entiendan, no sé, puedan ver un poquito de cómo la filosofía puede hacerte cuestionar un poquito más. Bueno, empezamos primero diciendo que Heródoto antes usualmente decía de que solo los mejores hombres, los hombres más fuertes, los chéveres, los hombres chéveres, o los que hacían gimnasio o lo que sea, solo ellos, o los que luchaban, ¿no? Solo ellos podían usar falda. Y si tú no eres un hombre de verdad, tú no puedes usar falda. Tú no eres hombre, ¿no? O sea, para ellos realmente un acto del valor era mostrar sus piernas, supongo, y mostrar lo fuerte que son, o sea, no avergonzarse y simplemente usar la falda como cualquier otro objeto, como una vestimenta que transmite poder o algo así, ¿no? Bueno, el segundo es también sobre los griegos. Los hombres antes eran muy conocido en la historia griega que eran normales las relaciones entre hombres y hombres homosexuales. Era muy común y esto se veía como un amor
un amor puro, porque no pensaban en la descendencia, sino en un amor de verdad. Lo cual puede hacerte pensar varias cosas, pero vamos hablándolo un poquito, vamos pensándolo un poquito, ¿no? Y el tercero es el último que me queda bueno, que es el uso del color rosa y azul. Que los cuales, bueno, antes el color rosa para los reyes era como un color top, tipo un color que transmitía nobleza, algo que transmitía poder. Y el azul creo que para las damas era algo de delicadeza, no tengo notado. Y bueno, después de la guerra, pues totalmente cambió. Creo que, si mal no recuerdo, fue una... Sí, fue una revista la cual hizo que todo este coso de cambio de color, azul, rosado, cambie totalmente, ¿no? Bueno, a partir de esos tres ejemplos, lo que quiero que se cuestionen es, o sea, lo que quiero que entiendan a través de esta filosofía, ¿no? ¿Qué cosa que hoy es algo normal o qué cosa que hoy es bueno, mañana puede cambiar? Mañana puede ser totalmente diferente. Mañana, no sé, tal vez usar un color sea algo bueno y mañana lo cambia totalmente. O sea, ¿sabes? O sea, ¿qué cosa hoy es bueno que mañana puede cambiar totalmente? Cuestiónense, porque esas son cosas, o sea, los tres ejemplos son cosas que en un principio era muy común, pero por alguna razón las personas a través del tiempo fueron cambiando o cambiaron su mentalidad, o hay muchas cosas que afectaron a que estos pensamientos o estas costumbres que se solía tener cambiaran, ¿no? Entonces te puedes poner a pensar un poquito cómo puede afectar las acciones de otros también en algunas costumbres o lo que sea, ¿no? Entonces simplemente podemos ver acá que la filosofía, bueno, cuestiona los valores y morales que nosotros tenemos. Porque acá lo que te está haciendo es cuestionarte. ¿Por qué antes usaban falda y ahora, o sea, porque antes los hombres podían usar falda y ahora es como que lo ven algo marginado, como de burla? O porque antes los hombres sí podían tener parejas de hombre a hombre o mujer a mujer y ahora es totalmente marginado y cambiado, ¿sabes? Entonces, esa es la cuestión, o sea, cómo la filosofía puede cuestionar los valores y las moral que tenemos hoy o en el pasado. Y bueno, como vemos la cuestión del bien y el mal, un poquito yéndonos por ese rumbo, en lo que es cuestionar el bien y el mal, la filosofía es muy compleja realmente, porque he leído, pero tenemos este dicho de si todos hacen, tú haces y eres responsable. Para esto quería agregar, hay un ejemplo en el cual me parece chévere, lo escuché en una clase de filosofía de la universidad. El profesor había dicho, había una, más o menos ubicándonos en el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Ahí salió una chica que se llamaba Hannah Arendt. Hannah Arendt fue una víctima de la Segunda Guerra Mundial. Ella se escapó si mal no me acuerdo, a Argentina, ¿ok? Hannah se escapa a Argentina, bueno, hace su vida de periodista totalmente. Y para esos momentos donde Hannah ya está muy establecida y Hannah está de periodista, bueno, se siguen persiguiendo a los soldados que escaparon de la Segunda Guerra Mundial, o sea, los que técnicamente afectaron a muchas personas. Y Hannah, como periodista, pues atrapan a un soldado, creo que justo. Y lo interesante para esto es que Hannah, pues le habían dicho que ella vaya a entrevistar, vaya a ver qué dice este soldado, qué habla, ¿no? Se dice que Hannah entra, Hannah se sienta, está frente a frente, y le pregunta, o sea, se tiene una charla, ¿no?
cuando ella le pregunta, el soldado literalmente dijo fue que él solo seguía órdenes. Para Hannah, creo que estoy segura de que no sé cómo lo vería, pero obviamente es algo que te puedes cuestionar mucho, ¿no? Hannah sale de esa entrevista y obviamente toda la gente está como que impresionada porque una víctima habla con alguien que la haya afectado de alguna manera. Y Hannah sale y dice que ella solo vio a un hombre. Ajá, espérate. Que yo vi a un hombre normal. Solo dice, yo vi a un hombre normal que solo seguía órdenes. Entonces, bueno, obviamente después de todo, después de lo que dijo Hannah y todo esto, la comunidad judía, bueno, se le fue encima a Hannah. Obviamente, bueno, ¿no? Entonces, acá viene la cuestión, ¿no? De lo que había comenzado a decir. Si todos hacen y tú haces, tú eres responsable. Y acá viene en el caso de la Segunda Guerra, ¿no? O sea, se sabe que todos ellos seguían órdenes de un mando como tal. Entonces, si él solo seguía órdenes, ¿tenía que seguir las órdenes o su ética? ¿O existe una ética universal de qué es el bien? Entonces, ahí más o menos es como una cuestión de pensar el bien y el mal, ¿no? O sea, tu ética y tu moral, ¿cómo podrías actuar tú en un caso o lo que sea, ¿no? Siguiendo el orden de la Segunda Guerra, siguiendo el orden de la Segunda Guerra, bueno, en el coso de los campos de concentración, de que Alemania tenía un campo de concentración, bueno, para ese momento los británicos, los soviéticos, bueno, y los alemanes, esos tres países tenían campos de concentración. Sin embargo, al que más se juzgó fue a Alemania. Y es algo en el cual puedes cuestionarte mucho porque lo había leído de que el que gana la guerra es el que decide cómo es la historia y cómo la historia va a ser escrita. Entonces, nada, obviamente el hate como que se va, o las personas piensan mucho más en Alemania cuando empieza su campo de concentración, ya que la historia fue escrita para que se vea así y se puede ver así, bueno. Y bueno, de esto extendiéndonos un poco a lo que es el hombre, ¿no? O por qué es que realmente, o sea, que el que gana es que tiene la historia como él la gana, ¿no? Cuestionarnos un poquito pero al lado del hombre, ¿no? Maquiavelo solía decir de que el hombre no es bueno ni malo. Maquiavelo solía decir, el hombre no es bueno ni malo, pero tiene una tendencia por el mal. Eso viene de... yo me acuerdo una historia de que tenías el pecado original, ¿no? Bueno, pero en general se dice que el hombre tiene la tendencia al mal porque es egoísta por naturaleza. O sea, el hombre realmente es muy egoísta por naturaleza. Y bueno. Y Deslow también, bueno, hablando. El hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Eso es bueno, obviamente no es mucho en las películas y todo, ¿no? Él solía decir que cuando el hombre, o sea, cuando tú naces, tú no tienes una conciencia como tal, o sea, tú no tienes la percepción de qué es el bien y qué es el mal. Entonces, no sabes nada cuando naces. Y realmente el que te da el significado del mal y el que te da el significado del bien
es la misma sociedad, o sea, es cómo es tu entorno, cómo afecta, o sea, es totalmente cómo ha afectado todo tu entorno en ti, ¿no? Pero bueno. Y Sócrates también solía decir, el hombre no es malo, solo es ignorante. Y bueno, o sea, en traducción, que podríamos decir es que el hombre malo no conoce la idea de la justicia, ¿no? Es como decir que simplemente el hombre es tonto y no sabe nada. Bueno. Y bueno, Jobs. Bueno. Bueno, regresando al tema principal de que es la filosofía, volviendo a lo que es la filosofía es un procedimiento racional que permite el acceso a las esencias. Bueno, regresando un poquito a lo que es filosofía o a nuestro tema principal, ¿no? ¿Qué es filosofía? Platón solía decir de que la filosofía es un procedimiento racional en el cual nos permite poder ver las esencias, poder ver la esencia o tener acceso a la esencia, creo que era. Para entender esto, para poder entender esto, para poder entender esto, es como cuando te preguntas qué es, en ese momento ya estás haciendo filosofía. O sea, ya empezaste a hacer algún tipo de filosofía, ¿no? Y creo que, bueno, tiene un ejemplo. No quiero poner un ejemplo común, pero el ejemplo común es el ejemplo del libro, ¿no? ¿Qué hace que un libro sea un libro? O sea, el libro muy bien, tiene hojas. Pero mi cuaderno también puede tener hojas. El libro tiene portada. Mi cuaderno también tiene portada. El libro tiene algo escrito. Y es como que tú te pones a pensar, ¿no? ¿Cuál es la esencia que le da a ese objeto? O sea, ¿qué lo hace hacer ese objeto? Ese objeto. Lo cual, o sea, puedes ponerte a pensar un poquito de que buscar o sea, tú ves un objeto y pensar, ¿no? ¿Qué es que lo que hace que esto sea no sé, por ejemplo, mi cuaderno? ¿Qué hace que mi cuaderno sea un cuaderno? Es en ese momento que tú te cuestionas. Eso es lo que trata de decir. En el momento que tú te cuestionas, tú estás haciendo filosofía. Así que bueno. Bueno, el otro, en el caso de Aristóteles, que hablaba que la filosofía era la búsqueda de los primeros principios y causas. Que la filosofía era la búsqueda de los primeros principios y causas. Y bueno, en el caso de Aristóteles, para él era como que es la búsqueda de los principios y causas. ¿De dónde lo diré esto? Lo podrías poner como buscar el motor. Buscar el motor de todo. Técnicamente tú lo que te trata de decir es un poco de... A ver, no sé cómo explicarlo. En el acoso del huevo y la gallina. No sé si estoy yendo más o menos bien, pero bueno. En el coso del huevo y la gallina, ¿no? Que va primero el huevo y la gallina, ¿no? Aparte sale el huevo. Está la gallina. La gallina antes era un pollito. Antes de ser pollito era un huevo.
Y antes de ser un huevo, estaba, no sé. Perdón. Bueno, y buscando el ejemplo de esto, no sé, podéis buscar el coso del huevo y la gallina. Que siempre es la cuestión, ¿no? ¿Qué va primero, el huevo y la gallina? Bueno. En el caso de este, buscaré el primer motor, ¿no? Antes de la gallina iba el pollo. Y antes del pollo, bueno. La cosa es que en el momento que tú llegas al final de toda esta cadena, tú tienes que encontrar un motor. Y la respuesta para todo esto, todos los motores, o todo lo que es tu vida, el gato, el perro, lo que sea, para todo, es Dios. Entonces, es, como se decía, aquel que muere, no, aquel que muerde, pero no es mordido por nadie, Dios. Él es el primer motor de todo. Obviamente esto, según Aristóteles, hay otros filósofos en los cuales buscan, o sea, no como tal su respuesta viene a ser Dios, pero es algo similar, que podríamos decir, ¿no? Bueno, un poquito ya acabando, ¿no? Y bueno, yendo para, más o menos ya finalizando, para Descartes decía que la filosofía era el inicio, el inicio de todas las ciencias. O sea, no hay ciencia que tú veas actualmente que el cual no haya comenzado con filosofía. La filosofía es la raíz de todas las ciencias. Y bueno, eso te puedes ver, por ejemplo, en la biología. La biología, ¿qué estudia la biología? La vida. La vida de los seres vivos, ok. Seres vivos. ¿Y qué son los seres vivos? Son seres que respiran. ¿Y qué hace que estos, o sea, qué hace que aquello que respire? O sea, ¿qué es aquello que respire? Y en ese momento ya, en esa pregunta, esta cuestión, a partir de ahí, es filosofía. Entonces tú puedes pensar en mil ciencias, creo que en tanto física, biología, química, en cualquier ciencia, pero todo esto te va a llevar a su origen como la filosofía. Entonces la filosofía, raíz de todas las ciencias, según Descartes. Y bueno, o sea, aparte que la filosofía va cambiando un poquito con el tiempo, ¿no? Y para Marx, la filosofía es la praxis transformada en realidad. Bueno, se podría decir así como la filosofía que no transforma el mundo es la filosofía que no sirve para nada. O sea, si la filosofía que tú generes o que tú tengas una cuestión no ayuda en algo al mundo, esa filosofía no sirve para nada. En los ojos de Marx, pues bueno. Y para Hegel, la filosofía es el estudio de la totalidad. Para Hegel tiene una mente mucho más de la filosofía, o sea, o tú, no es que nada tú debes saber de un poco de cada cosa. O sea, la filosofía es como que él no le gusta que la filosofía se encaje en un solo tema o en un solo tipo de ciencias, sino que quiere que se sepa un poco de cada cosa para que de esta forma le dé un orden al mundo. Y finalmente, para Wittgenstein, perdóname. Para Wittgenstein, no tengo su frase como tal, dice actividad esclarecedora del lenguaje. Para Wittgenstein, yo en mi mente pienso que Wittgenstein está un poquito aturdido de que muchos filósofos dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas con sus pensamientos y como que a veces no son muy claros, pues no. Entonces, siento yo que de hecho él mismo lo dice, creo que él mismamente dice que ya existen conceptos muy elevados y que deberían interesarse en el lenguaje. Que los filósofos deberíamos
pensar en el lenguaje porque se traban demasiado, porque el lenguaje es esencial para la filosofía, que el lenguaje debe ser algo primordial en la filosofía para que los filósofos no se traben. Eso es lo que trata de hacer Wittgenstein. Wittgenstein. Entonces, él lo que trata de decir nada más es que la filosofía debe esclarecerse en el lenguaje. Yo, más que un pensamiento de filosofía, yo siento que es un dato curioso. Y bueno, para cerrar ya, solo vamos a decir las características de la filosofía, porque para saber un poquito, ¿no?, de las características que tiene la filosofía, ¿no? Bueno, la filosofía sabemos que es totalizadora, porque aborda todo. La filosofía aborda cualquier tema, literalmente puede abordar cualquier tema, hasta un tema ridículo que tú te inventes, lo puede abordar. También es radical, ya que, bueno, busca un principio y un fin, entonces la filosofía es, de alguna forma, es radical. La filosofía es trascendental. Se me fue la palabra. Porque va más allá de lo de la experiencia inmediata, de la sensación inmediata, ¿sabes? Va más allá. Porque, para empezar, trascendental porque habla mucho sobre Dios la filosofía, entonces va mucho más allá. Es racional porque suele explicar a través de argumentos. Es crítica, cuestiona tanto verdades aparentes o mentiras también. Analiza ideas y también las critica. Es problemática. En problemática, bueno, yo solita agregado problemática. Problemática porque a través de la filosofía tú puedes agregar y hacer debates. Ajá. Tiene debates constantes y problemas. Y para terminar, es metódica. Tiene procedimientos rigurosos. La filosofía suele ser muy investigativa, suele buscar argumentos por todo y suele tener, por ejemplo, un inicio y un final. Suele tener sistemas teóricos ordenados. Así que, bueno. Y eso es todo. Acá cerramos lo que es la filosofía. La verdad no sé si está bien el video o no. La verdad no tengo menor idea si estoy hablando muy bien. Siento que he hablado muy desordenado, pero bueno. Muchas gracias por ver. Si le hiciste clic a este video. Y si no, bueno, no estoy viendo. Pero si estás viendo este video, te agradecería que te suscribieras, en que compartas y en que des un like, que lo compartas. Más que nada, quiero que llegue a más personas. Así que, bueno, compartan, suscríbanse, den like y, bueno, apoyen, dejen sus comentarios porque también, o sea, también no es como que me fastidie. Si algo está mal, pónganme en los comentarios. Si algo les parece o no les parece, pongan en los comentarios, les voy a leer. Y bueno, muchas gracias por ver y gracias por estar acá. Bye.